¿Cómo murió el apóstol Pablo en manos del emperador romano Nerón? ¿Cuándo y dónde murió el apóstol Pablo? Descubre la verdad. Saulo de Tarso, o más conocido como el apóstol Pablo, nació aproximadamente en el año 5 o 10 después de Cristo, en Tarso, capital de la provincia romana Cilicia, actual Turquía. Saulo era del seno de una familia judía, específicamente era de la tribu de Benjamín. En su juventud persiguió arduamente el cristianismo, pero una milagrosa aparición de Jesús hizo una transformación radical en la vida de Saulo. Y esta transformación lo convirtió en el más ardiente propagandista del cristianismo. Él extendió el mensaje de Jesús más allá del pueblo judío. Viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina, y él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Hoy estaremos hablando de la muerte del apóstol Pablo. Pero antes de centrarnos en este tema, te invito a que reacciones a este video. Así nos ayudarás para seguir creando más videos como este. Y tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este tema y que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Empezamos. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de que Dios no hace acepción de personas y que de lo vil y lo menospreciado del mundo escoge para avergonzar a los sabios y entendidos. En sus inicios el apóstol Pablo fue un fariseo. Él estudió a los pies de Gamaliel, por lo cual el apóstol Pablo era un hombre muy celoso de la ley judía, y esto lo convirtió en un ferviente perseguidor del cristianismo. Su aparición en la escena bíblica fue durante la muerte de Esteban, en Hechos capítulo 7. Versículo 58 dice que cuando apedrearon a Esteban, su ropa la pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo asolaba a la iglesia, arrestaba a hombres y mujeres y los ponía en la cárcel. En el capítulo 8 de Hechos nos narra que Saulo estaba yendo a Damasco para apresar a los cristianos y durante el camino se le apareció Jesús y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo respondió: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo estaba temblando y temeroso y le dijo a Jesús: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y Jesús le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces Saulo se levantó y abriendo los ojos no veía nada, y con la ayuda de otra persona pudo entrar a Damasco. Y ahí estuvo ciego durante 3 días sin comer ni beber. Pero Dios iba a obrar de una manera maravillosa en la vida de Saulo. En Damasco había un discípulo de Jesús llamado Ananías. Él, por revelación de Jesús, fue al lugar a donde estaba Saulo, oró por él y al instante recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús habló a Ananías, le dijo que él iba a mostrar a Saulo cuánto le es necesario padecer por su nombre. Y aquí comenzó la carrera del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo narra que por un periodo de 3 años se retiró a Arabia para ser instruido por el mismo Jesucristo. Y pasados los 3 años, volvió a Jerusalén. Los esfuerzos del apóstol Pablo por llevar el evangelio de Jesucristo fueron decisivos en la rápida difusión del cristianismo. Ninguno de los seguidores de Jesucristo contribuyó tanto como él en el establecimiento de los fundamentos de la doctrina y las prácticas cristianas. Toda Asia y Europa fueron llenas del evangelio a través del apóstol Pablo. Él fue el único en la historia de la redención responsable de la difusión inicial del mensaje del evangelio por todo el mundo gentil. El amor por Cristo había dominado al apóstol Pablo, ya que él mismo testificó sobre la causa de su entrega y arduo trabajo por el evangelio. Leamos en Hechos capítulo 20, versículo 24, que dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Este versículo nos muestra un hombre dominado por el amor a Cristo. La experiencia de salvación que tuvo y el ser objeto del amor y la gracia del Hijo de Dios fueron el motor de su entrega absoluta, la causa del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo experimentó mucho sufrimiento y necesidades. En 1 Corintios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo dijo:
hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Pero también las enfermedades no fueron ajenas al apóstol Pablo. En 2 Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo dijo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este aguijón en la carne del apóstol Pablo se cree que fue una enfermedad en sus ojos. En Gálatas, en el capítulo 4, el apóstol Pablo habló con respecto a una enfermedad sobre él. Leamos qué dice el texto bíblico. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haber sido posible se habrían sacado los ojos para dármelos. Los hermanos de la iglesia de Galacia, viendo la enfermedad en los ojos del apóstol Pablo, desearon darle sus propios ojos por el amor que le tenían. Pero a pesar de todas estas aflicciones, el apóstol Pablo siguió su carrera y realizó 3 grandes viajes evangelizadores a través de Asia Menor, Macedonia y Grecia. A finales del ministerio del apóstol Pablo hubo una profecía con respecto de cómo iban a ser sus últimos días. Leamos en Hechos capítulo 21, versículo 10. Descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto: dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán a manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y después de esto el apóstol Pablo se dirigió a Jerusalén y ahí fue encarcelado por el quiliarca Lisias, quien lo envió al procónsul romano Félix de Cesarea. Pero como el apóstol Pablo también tenía ciudadanía romana, decidieron embarcarlo fuertemente custodiado con destino a Roma, donde los tribunales de Nerón decidirían sobre él. Pero todo esto era parte del propósito de Dios, ya que el apóstol Pablo penetró el evangelio en el mismo palacio de Nerón y ahí encontró almas que le recibieron. Y esto lo comprobamos porque en Filipenses capítulo 4, versículo 22 dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. En esos tiempos se llamaba César al emperador de Roma. El apóstol Pablo estuvo en Roma en una especie de libertad condicional, en una casa alquilada. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 28, versículo 30. Leamos lo que dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. Después de esto el apóstol Pablo fue puesto en libertad, ya que los tribunales imperiales no habían considerado consistente ninguna de las acusaciones hechas contra él, y así reanudó su ministerio. Pero en el año 64 hubo un incendio en Roma, y el emperador romano Nerón culpó a los cristianos, y así como se desató una persecución masiva a los cristianos. Y se cree que el apóstol Pablo durante esta persecución fue encarcelado nuevamente. Pero hay otra versión que dice que el apóstol Pablo fue detenido por una acusación de un falso cristiano. Pero el hecho es que el apóstol Pablo llegó nuevamente a Roma y desde Roma escribió la más conmovedora de sus cartas, la segunda epístola a Timoteo, en la que expresa su único deseo: sufrir por Cristo y dar junto a él su vida por la iglesia. Encerrado en una horrenda cárcel, vivió los últimos meses de su existencia. Iluminado solamente por esta esperanza sobrenatural, se sintió humanamente abandonado por todos en circunstancias que han quedado bastante oscuras. En 2 Timoteo, en el capítulo 4, el apóstol Pablo escribió una triste despedida. Y esta despedida ha sido de mucha inspiración para muchos cristianos.
Leamos lo que dice. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas fueron las últimas palabras que escribió el apóstol Pablo. Después de esto fue condenado a muerte. Según la tradición, como era también ciudadano romano, fue decapitado con una espada. Probablemente esto ocurrió en el año 67 después de Cristo. Bien, así llegamos al final de este video. Una triste muerte que tuvo el apóstol Pablo. Pero este gran hombre de Dios entendió que este mundo es temporal. Leamos lo que dijo en 2 de Corintios capítulo 4. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El apóstol Pablo conocía lo maravilloso que era el cielo, ya que mientras estaba en vida fue llevado al cielo, y es por eso que digo que morir en Cristo es ganancia. De mi parte me despido y nos vemos en un próximo video. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. No olvides dejarnos tus comentarios y dime cómo te sientes inspirado al escuchar esta historia de lo que fue la vida y muerte del apóstol Pablo. Muchas bendiciones.